¿Qué se siente cuando tu exmarido le miente a su actual esposa delante de ti? La emoción es secundaria, la verdadera satisfacción es darle al exagresor una dosis de su propia medicina. Estaba comprando ropa para niños con Shen Xiaoyu en el centro comercial cuando su actual esposa no paraba de llamarlo. Shen Xiaoyu no tuvo más remedio que mentir, diciendo que estaba con un cliente importante en la oficina. Al escuchar con claridad el anuncio del centro comercial, la otra persona se puso histérica y no lo soltaba. En ese momento, recordé el vídeo que vi en su teléfono antes de divorciarnos. Había escenas de juerga caótica, así como actuaciones en solitario. Muchas cosas que jamás podría lograr en mi vida, las lograron sin esfuerzo sus amantes. Su rostro reflejaba el mismo disgusto y enojo de antes, pero no tuvo más remedio que consolarla con paciencia. Observé fríamente desde un lado con una inmensa satisfacción en mi corazón en el pasado. Había acompañado a esas mujeres y me había tratado de la misma manera. La amargura que soporté en ese entonces finalmente les ha sido recompensada en su totalidad, una vez votos apasionados, ahora solo rabia ardiente. He estado casado con Shen Xiaoyu durante 7 años, y hace solo 3 meses nació nuestra hija Meng Meng. Por todas las apariencias, la vida debería ser dichosa y feliz, sin embargo, apenas un mes después del nacimiento de Meng Meng, me pidió el divorcio. Shen Xiaoyu y su amante estaban sentados en la sala de estar, ambos dignos y tomados de la mano con fuerza, sus rostros tenían expresiones idénticas de determinación inquebrantable, y yo, el único obstáculo en el camino del viaje de esta pareja perfecta hacia una vida feliz. Divorciémonos. Shen Xiaoyu, temiendo no haber escuchado con claridad, lo repitió con calma una vez más. En ese mismo momento, nuestra hija yacía en la cuna del dormitorio principal, llorando en voz alta. El cambio de pañal estaba solo a la mitad. Estaba incómoda. Escuché la sugerencia de Shen Xiaoyu y me quedé momentáneamente aturdido, pero el llanto de nuestra hija me devolvió a la realidad. Ya no tenía ganas de molestarme con su pequeño drama y estaba ansioso por agarrar el pañal nuevo para volver a la habitación, pero mis acciones encendieron la inquietud en el corazón de su amante. Xiao Wenshuang estaba genuinamente ansioso ahora, después de haber planeado durante tanto tiempo, solo para forzar una confrontación hoy, viendo que todo ya estaba al descubierto, pero permanecí impasible. En realidad, ella corrió y me agarró directamente. Don Xinyan, solo considéralo mi culpa, lloró y dijo, solo suéltalo, de esta manera ambos estamos sufriendo. Estas palabras finalmente me hicieron mirarlos bien. Shen Xiaoyu era culpable y vacilante, su expresión llena de contradicciones. Su hija estaba llorando a gritos, pero insistió en quedarse allí parado, viendo a su amante bloquear mi camino. Al final Shen Xiaoyu no se atrevió a sostener mi mirada. Al verme mirarlo fijamente, sus ojos se movieron rápidamente mientras simplemente decía, Swanger y yo estamos realmente enamorados. Lo observé, no dije nada, pero sabía que podía cumplir todas las demandas de mi esposo. Y posiciones, algo que yo nunca podría hacer. Me persiguió durante 3 años. El día de nuestra boda, entre lágrimas prometió frente a familiares y amigos que me trataría bien. Nos apoyamos mutuamente durante 7 años. Y nuestro bebé acababa de cumplir 1 mes. Ahora, dice que son ellos los que realmente se preocupan. Entonces, ¿qué pasa con todos estos años míos? Fueron todos falsos. Finalmente hablé, le dije a Xiao Wenshuang, yo no soy la que sufre. Eres tú quien está sufriendo, eres tú. ¿Quién es la otra mujer? Legal y moralmente soy su esposa. La expresión de Xiao Wenshuang se retorció por un momento, perdió la compostura. Claramente, a ella realmente le importa este título y todo lo que viene con él. ¿Qué más podría importarle? ¿Amor verdadero? Justo ahora estaba llorando y suplicando lastimeramente, pero ahora que he tocado su punto sensible, dejó el acto por completo, me agarró, agarrando mi brazo con fuerza, sus uñas afiladas casi clavándose en mi carne. Don Xinyan, todavía eres joven. Tienes muchas opciones por delante. ¿Por qué tienes que ser tan terca? Si eres tan joven, dije con una sonrisa forzada, con tantas opciones, ¿por qué no hacer otra cosa? ¿Por qué insistir en ser una amante, una prostituta, escondiéndose en las sombras? Xiao Wenshuang fue tomada con la guardia baja cuando le arranqué la hoja de parra. Ella soltó un grito y rompió a llorar en el acto. En este punto, incluso Shen Xiaoyu no pudo contenerse más, me empujó con un solo empujón. Xiao Wenshuang ya me estaba jalando con fuerza, así que cuando de repente me empujó, me tomó por sorpresa, perdí el equilibrio, me tambaleé hacia atrás unos pasos y finalmente caí al suelo. De repente, todo el mundo me pareció absurdo. Acababa de terminar mi parto posparto y aún no había regresado al trabajo, todavía estaba físicamente débil,
cuando mi esposo me tiró al suelo. Mientras tanto, nuestra hija lloraba fuerte en el dormitorio principal. Los llantos del bebé llegaban por la puerta del dormitorio entreabierta. Intermitentes y entrecortados. Mi esposo, el padre de la niña, actuó como si fuera un gran héroe, como si hubiera logrado algo extraordinario, resistiendo valientemente a las fuerzas oscuras para proteger a la mujer que más amaba. Se quedó allí, majestuosamente, como si sostuviera el cielo y apoyara la tierra. Escuchando los llantos de mi hija en el dormitorio, apreté los dientes y hablé palabra por palabra. Bueno, pues divorciémonos. Sen Xiaoyu cumple 31 años este año, mi edad. Comparado con muchos de nuestros compañeros, tuvimos hijos más tarde. Éramos una pareja universitaria que se casó justo después de graduarse. Después de 10 años juntos, este año Sen Xiaoyu encontró el amor verdadero. La vida realmente vale la pena vivirla. Nuestro divorcio fue muy sencillo. Es fácil contabilizar los bienes, no hay interacción laboral ni deudas, pero involucra la custodia de los hijos. La intención de Sen Xiaoyu es clara. Cree que su hija Meng Meng debería estar con él. Tiene más de 30 años y es su primer hijo. Renunciar a propiedades y demás fue fácil, pero fue realmente difícil dejar ir a la niña, y yo tampoco pude dejarla ir. Sen Xiaoyu aún es joven, y ahora que se ha juntado con Xiao Guanshuang, seguramente podrán tener más hijos en el futuro. Pero, ¿qué será de mi hija entonces? Mi matrimonio ya ha fracasado miserablemente, y no dejaré que la vida de mi hija también se arruine, pero Meng Meng solo tiene 3 meses y todavía está en periodo de lactancia. Su custodia es obvia a simple vista. Incluso amigos abogados le aconsejaron a Sen Xiaoyu que no pensara más en esto. De lo contrario, con el periodo de enfriamiento del divorcio añadido, alargarlo así se volvería interminable. Sen Xiaoyu todavía se sentía algo indecisa y frustrada en su corazón, pero no pudo resistir la insistencia de Xiao Guanshuang. Estaba demasiado ansiosa por vernos separados para poder tomar su lugar. Al final Sen Xiaoyu no tuvo más remedio que aceptar, pero fue para conservar sus derechos de visita, para complacerme, y quizás también por un ligero sentimiento de culpa en su corazón. Cuando se trató de la división de bienes, hizo muchas concesiones. Esto también provocó el disgusto de Xiao Guanshuang, incluso tuvieron una pequeña discusión al respecto. Cuando el asunto llegó a mis oídos, permanecí tranquila. Habiendo conocido a Sen Xiaoyu durante tantos años, entiendo muy bien qué tipo de persona es. Fue tan persistente con la custodia de su hija solo para que el mundo exterior lo supiera. Nuestra relación se había roto y nos separamos naturalmente. En cuanto a este niño, estaba muy dispuesto a asumir la responsabilidad. Sigue siendo una buena persona. Habíamos estado juntos durante demasiados años. Nuestros círculos sociales se superponían significativamente. Todavía necesitaba socializar y mantener su reputación en el futuro. No podía permitirse el lujo de perder prestigio, así que incluso si eso significaba chocar con Xiao Guanshuang, tenía que hacerlo. Con respecto a este asunto, simplemente me burlé y dije, las visitas están bien, pero la pensión alimenticia debe pagarse en su totalidad, y cubrirás todos los gastos de educación de nuestra hija hasta que sea mayor de edad. Sen Xiaoyu aceptó de inmediato. La demanda era bastante razonable. No quería ser acusado de maltratar a su propia carne y sangre, pero esto tocó una línea roja para Xiao Guanshuang. Incluso, inusualmente, rompió su habitual personalidad obediente y linda. Aprovechando la ausencia del abogado para desahogar su ira contra Sen Xiaoyu y contra mí, Xiao Guanshuang estaba extremadamente disgustada. Don Xinyan, no estoy precisamente corto de dinero porque Sen Xiaoyu debería pagar tanto. Sen Xiaoyu y yo tendremos nuestra propia familia e hijos que mantener en el futuro. ¿Por qué deberíamos pagar también la matrícula de tu hijo? En esta batalla emocional, ella ya había logrado una victoria completa, mientras yo retrocedía paso a paso, así que es normal que tenga la arrogancia de un ganador. Sen Xiaoyu tiró de él, pero no detuvo su agresividad. Dije con calma, incluso si Sen Xiaoyu y yo nos separamos, seguimos siendo los padres biológicos de Meng Meng. Ya que ese es el caso, debemos asumir la responsabilidad. Es un requisito legal. Si no estás contento con eso, no hay nada que pueda hacer. También puedes elegir no dar, dije, mirando a Sen Xiaoyu. Presentaré los documentos al tribunal y solicitaré un fallo justo. Si el tribunal también dictamina que no necesitas pagar la manutención, no tendré nada que decir. El rostro de Sen Xiaoyu se ensombreció. Le había ido muy bien estos últimos años y ahora era ejecutivo en una empresa que cotiza en bolsa. Un hombre necesita rostro como un árbol necesita corteza. Con su salario anual de $1.000.000,
¿Cómo podía permitirse la vergüenza de ser demandado por su exesposa por no pagar la manutención? ¿Cómo podría volver a aparecer en su círculo? En ese momento tiró de Xiao Wenxuan hacia atrás y la inmovilizó con fuerza contra el asiento, su expresión se volvió fría, su voz gélida, dejó de hacer una escena. Probablemente era la primera vez que le hablaba así a Xiao Wenxuan, dejándola completamente atónita. A ella no le importaba una cantidad tan pequeña de dinero, lo que le importaba era la existencia de su hija, Meng Meng. Fue por esta niña que presionó con tanta ansiedad a Shen Xiaoyu para que se divorciara de mí, incluso ignorando la propiedad, llegando a forzar el asunto antes de que terminara mi posparto. Podía tener hijos, y Xiao Wenxuan también era joven y capaz de hacerlo, pero no podía permitirse desperdiciar su juventud así para siempre, siendo una amante despreciada por los demás. Además, después de este incidente, incluso perdió su trabajo. En nuestra empresa, yo ocupo un puesto superior a ella y soy superior de Xiao Wenxuan. Cualquier subordinado que traicionara a la familia de su superior no tendría cabida. Como ya no tenía trabajo, estaba decidida a convertirse en la señora Shen. Al verme firmar los papeles del divorcio, Xiao Wenxuan no tuvo más remedio que reprimir su insatisfacción con gran esfuerzo. Después de todo, ya había conseguido lo que quería. En cuanto al resto, no importaba si tenía que ceder un poco más. Tras finalizar la división de bienes y los arreglos de custodia, firmamos el acuerdo de divorcio y presentamos la primera solicitud en la sala de servicio. Ahora, solo necesitamos esperar los 3 meses de espera antes de volver a finalizarlo, y el certificado de divorcio será nuestro. Al salir de la sala, me giré de repente para mirar a Shen Xiao Wenxuan notando mi movimiento. Inmediatamente y defensivamente envolvió su brazo alrededor de Shen Xiaoyu. ¿Podrías darme un poco más de tiempo? Hablé en un tono humilde y gentil, el niño aún es muy pequeño, hay tantas cosas en la casa. Mis vacaciones casi terminan y necesito regresar al trabajo, tomará algún tiempo antes de que pueda mudarme de la casa. El lugar en el que vivimos actualmente es nuestro hogar conyugal, un apartamento de una sola planta de unos 150 a 160 metros cuadrados. Durante el divorcio, se lo dieron a Shen Xiaoyu, así que tengo que mudarme. Esta razón es realmente difícil de rechazar. Shen Xiaoyu estuvo de acuerdo. Sin pensarlo 2 veces, sin siquiera considerar la expresión de Xiao Wenxuan a su lado, después de todo, con solo un huérfano y una viuda, les faltaban manos, con tantas pertenencias de niños y una casa tan grande, era imposible mudarse en poco tiempo. Me tranquilizó, es justo, no te apresures. No se sentía culpable ni dudaba, ya fuera por tranquilidad o por demostrar su bondad. Shen Xiaoyu incluso me dijo, puedes quedarte aquí por ahora, mudarte cuando quieras, si necesitas algo, no dudes en hacérmelo saber. Lo miré con fingida gratitud, pero sabía perfectamente que al dividir los bienes, también le habían dado un pequeño apartamento, que seguramente se convertiría en su pequeño nido de amor. La expresión de Xiao Wenxuan se volvió extremadamente desagradable, pero aún así forzó una sonrisa y se acercó para decirme, es natural, si necesitas ayuda con algo, debes hacérnoslo saber. Resulta que conozco una empresa de mudanzas muy fiable. La reservaré por ti y vendrán directamente a tu puerta para ayudarte a empacar. Será súper rápido, además, ya les han asignado un pequeño apartamento, solo para ustedes dos, un lugar demasiado grande se sentiría vacío y sin vida. Su intención era obvia para cualquiera con ojos, estaba tratando de expulsarnos. Meng Meng todavía es demasiado joven, mudarse no es lo mismo para niños que para adultos. No puedes empacar y dejar todo atrás, el clima ha estado haciendo más frío últimamente y los niños son más propensos a enfermarse, dije con una mirada suplicante. ¿Podrían darnos un poco más de tiempo? El abogado, un amigo en común, tuvo un cambio sutil en la expresión al ver la situación. Shen Xiaoyu, notando su reacción, no pudo ocultar su vergüenza. Puede quedarse todo el tiempo que quiera, no hay necesidad de que la mandes. Xiao Wenxuan, que estaba a punto de hablar, fue silenciado por su regaño y solo pudo tragarse sus palabras con resentimiento. Forzó una sonrisa, solo estaba cuidando de ustedes. Viéndolos así, no lo hice. Di una palabra, no fue cuestión de 1 o 2 días, ni mi corazón murió solo hoy. ¿Cuándo exactamente nuestro matrimonio comenzó a tener problemas? Shen Xiaoyu y yo éramos compañeros de clase en la escuela secundaria y comenzamos a salir en nuestro primer año de universidad. Desde ese momento, comenzaron nuestras vidas. En ese entonces, ella todavía era bastante normal en asuntos de amor y deseo entre 2 personas, sin tantas demandas perversas, 2 jóvenes con las manos vacías, así como así,
se apoyaron el uno en el otro apoyándose mutuamente en una ciudad desconocida, subiendo de nivel, superando desafíos juntos, animándose mutuamente. Finalmente hemos llegado hoy, el auto y la casa están listos y la carrera es exitosa, pero nuestra familia ya no es feliz, el viaje ha sido demasiado largo, no sé cuándo comenzó, pero nuestro matrimonio ya no era feliz, ni siquiera confiable. Hay un vacío en nuestra relación ahora, un vacío tan vasto que podría acomodar a otra persona. Estábamos profundamente enamorados cuando éramos jóvenes, creyendo que envejeceríamos juntos, pero aquí estamos ahora, enfrentándonos como extraños, una vez profundamente enamorados, incluso los asuntos triviales parecían un romance trágico. Ahora, dividiendo los bienes en el divorcio, ambos permanecen compuestos e imperturbables, sin un rastro de temperamento. Una ligera lluvia comenzó a caer afuera, golpeando suavemente, mientras tomaba un paraguas de mi bolso y me preparaba para irme. Entonces, en el último momento, Shen Xiaoyu gritó para detenerme: no la culpes, al final de este matrimonio. Me llamó, pero no se atrevió a mirarme a los ojos, solo miró de reojo las manchas de agua en el piso. Échame la culpa, no la culpes. Cuando gritó, me detuve pero no me volví, alejándome bajo mi paraguas. No pude evitar reír mientras escuchaba, sosteniendo un paraguas caminando bajo la ligera lluvia. Me reí hasta que las lágrimas corrieron por mi rostro. Tal sinceridad me conmovió profundamente cuando la vi, inexpresiva. Miré las gotas de lluvia deslizándose por el borde del paraguas, mis dedos agarrando el mango con fuerza. No me conmueve en lo más mínimo su profundo afecto. Realmente me hizo daño, porque justo hoy, en el acuerdo de divorcio, Shen Xiaoyu me dijo que él y Xiao Guanchuan se juntaron en julio de hace 2 años, y en ese momento acabábamos de perder a nuestro primer hijo porque insistió en la intimidad cuando estaba embarazada y para evitar herir sus sentimientos, elegí obedecer. Cuando me recogió, no pudo sujetarme y caí al suelo. Así es como perdimos a nuestro primer hijo. Absurdo y desgarrador. Ambos siempre hemos tenido buena salud, pero por alguna razón, parece que nos faltó un poco de suerte a la hora de tener hijos. Llevábamos 1 año y medio intentando concebir, pero no había señales de embarazo. Mi madre estaba tan ansiosa que empezó a rezar a dioses y budas, mientras que mi suegra de alguna manera consiguió un remedio popular, quemando amuletos de incienso en cenizas y haciéndome beber el agua mezclada con ellos. Estudié biofarmacéuticos para mi licenciatura y maestría. ¿Cómo pude creer en tales cosas? El agua estaba amarga y repugnante y su madre me abrió la boca para obligarme a tragar. Debido a este asunto, incluso tuvimos una guerra familiar en un momento. Shen Xiaoyu quedó atrapado en el medio. Pero solo pudo tragarse su ira, actuar sumiso e intentar complacer a ambas partes. Al final, finalmente logró que nos estrecháramos la mano a regañadientes e hiciéramos las paces, así que reservó un restaurante de alta gama para reunir a la familia. Tuvimos una comida animada juntos y fingimos que no había pasado nada. Seguimos siendo familia. Ese día, debí haber comido algo malo, porque seguía sintiendo náuseas y finalmente corrí al baño a vomitar. Shen Xiaoyu estaba preocupado de que hubiera comido algo en mal estado e incluso quiso confrontar al restaurante al respecto, pero mi madre y mi suegra, siendo experimentadas, de repente se emocionaron y animaron. Sí, es cierto, estaba embarazada, pero en ese momento resultó ser el momento crítico para mi ascenso profesional. La compañía farmacéutica tenía un sistema masivo con relaciones intrincadas y complejas, sin antecedentes ni conexiones. Luchar sola en un entorno así durante tantos años realmente no fue fácil. Shen Xiaoyu me instó encarecidamente a renunciar a esta oportunidad de ascenso, informar a la empresa sobre el embarazo e intentar reducir la presión laboral tanto como fuera posible. Pero no soy ese tipo de persona, tengo una personalidad fuerte y me niego a quedarme atrás de los demás en nada, así que después de una lucha interna extremadamente agonizante, le dije a Shen Xiaoyu que me rendiría, pero mantuve mi embarazo en secreto de la empresa. Me lancé de todo corazón e imprudentemente a esta competencia de ascensos, trabajando día y noche en materiales, informes y luchando con clientes. Trabajaba horas extra todos los días durante ese tiempo, aunque Shen Xiaoyu notó que algo andaba mal. Estaba de viaje de negocios y no podía hacer nada al respecto desde lejos, y su madre tenía un gran problema conmigo. Tenía que discutir con ellos tan pronto como me despertaba todos los días. Shen Xiaoyu es muy tradicional. Una mujer rural en su mente. Una mujer que no quiere tener hijos pero persigue una carrera es simplemente un monstruo. Ella realmente se preocupa por mí, pero no puede aceptar tener una nuera que es un monstruo, por lo que solo pudo instar desesperadamente a su hijo a persuadirme. Pero Shen Xiaoyu estaba de viaje de negocios y realmente no podía hacer nada al respecto, atrapada entre la presión laboral y los problemas familiares.
Sen Xiaoyu se sentía dividida entre nosotros, sintiéndose abrumada y angustiada, pero yo estaba particularmente decidida. Luché ferozmente en el lugar de trabajo con mi vientre, superando las náuseas matutinas, la competencia y los clientes difíciles, todos ellos derrotados. Aún así, mi hijo permaneció sano en mi vientre, sin embargo, se perdió debido a la imprudencia de su padre. Estaba postrada en cama, llorando a mares todos los días. Mi suegra tuvo un ataque al corazón y fue hospitalizada, para evitar que otros descubrieran su perversión. Sen Xiaoyu afirmó públicamente que me había caído accidentalmente en casa. Me sentí agraviada, pero como esposa, no tuve más remedio que proteger a mi esposo. Después de que mi suegra fue resucitada, lo primero que hizo fue correr a la sala y abofetearme, gritando que había causado la muerte del nieto mayor de su familia. Mi madre había estado sentada a mi lado, secándose las lágrimas, pero cuando vio a mi suegra regañándome así, montó en cólera y no dudó en gritarle. En ese momento Sen Xiaoyu estaba escondido en algún rincón con el pretexto de estar en un viaje de negocios. Creo que él también se sentiría triste y angustiado, pero la tristeza y el dolor de un hombre siempre parecen tan fugaces. Regresó a casa para encontrar la casa en completo caos. En el lecho de enferma estaba yo llorando incontrolablemente con mi suegra y mi propia madre a mi lado, ambas magulladas y maltratadas. Quizás él también se arrepintió, pero ciertamente no pude verlo. Pero la presión de su trabajo también era inmensa en ese momento. Originalmente su trabajo requería frecuentes viajes de negocios, lo que lo convertía prácticamente en un viajero frecuente, con un tremendo esfuerzo físico y mental, agotado tanto mental como físicamente. No tenía ganas de volver a casa después del trabajo, en cambio, eligió sentarse en su auto y fumar un rato antes de subir las escaleras. Probablemente fue en esta época que Xiao Guanshuang, que había venido de la empresa a entregarme documentos, lo notó y tocó la ventanilla de su auto también. Abrió la puerta de su corazón. La partida de ese niño se llevó la relación armoniosa y amorosa entre Sen Xiaoyu y yo, así como la paz de nuestra familia. Mi suegra estaba tan enojada que regresó a su ciudad natal. No fue hasta que quedé embarazada nuevamente este año que dejó de lado los agravios pasados y con entusiasmo vino a cuidarme, esta vez con mi alto puesto y estatus estable en la empresa. Me sentí lo suficientemente seguro como para elegir con valentía trabajar desde casa y reposo en cama para proteger durante el embarazo. Al mismo tiempo, también rechacé cualquiera de las solicitudes de intimidad de Sen Xiaoyu. Quizás como esposa también tengo mis defectos, no hay manera de evitarlo. Fue mi primer hombre, así que realmente carecía de experiencia en este sentido. En el fondo sabía que este arrepentimiento había creado una ruptura entre nosotros. Durante el embarazo no iba bien y, debido a la influencia de las hormonas del embarazo, toda mi personalidad se volvió extremadamente irritable. Sin embargo, Sen Xiaoyu siempre me abrazaba, diciéndome suavemente que no me preocupara por nada. Su único deseo era que tanto la madre como el niño estuvieran seguros y saludables. En ese momento me conmovió profundamente pensando que había encontrado al hombre perfecto, 1 en 1.000.000. En realidad, en ese momento, él ya estaba haciendo malabarismos con múltiples roles. Fue un buen hombre conmigo mientras araba diligentemente los campos en otros lugares. No fue hasta después de que terminé mi confinamiento posparto que mencionó el divorcio. Los métodos de Xiao Guanshuang fueron bastante efectivos. En poco tiempo se ganó por completo el corazón de un hombre que había estado anhelando algo que él no pudo haberlo hecho, usando sus propias tácticas, quizás por culpa hacia mí durante el divorcio, respondió a todo lo que le pregunté. Sen Xiaoyu dijo que la razón por la que notó a Xiao Guanshuang fue porque parecía lamentable, quería protegerla, tal vez fue solo un acto de lástima bajo su control. Xuan, eres en realidad una buena chica, aún no se ha casado porque su novio anterior la retuvo. Sen Xiaoyu dijo ha estado con ese novio desde sus días de estudiante, hasta el año pasado, pase lo que pase, él no se casaría con ella. No fue hasta que lo investigó que descubrió que ya estaba casado, todos estos años, sin saberlo ella era la otra mujer. Mientras hablaba, Sen Xiaoyu se emocionó mucho sosteniendo la mano de Xiao Guanshuang, dijo por eso siento algo por ella, quiero protegerla como es debido. Me quedé en silencio mirando fijamente a Xiao Guanshuang, pero Xiao Guanshuang, cuya mano sostenía, se puso nerviosa. Me miraba nerviosa, temerosa de que revelara su secreto. Sí, el asunto de Xiao Guanshuang era cierto. Había estado siguiendo a un supuesto novio sin ningún estatus oficial, desde la universidad hasta ahora. Ese novio era el subdirector general de nuestra empresa.
Fue él quien presentó a Xiao Guanshuang a esta empresa y personalmente le consiguió un trabajo cómodo, con un salario alto, poca carga de trabajo y cerca de casa. Ella era plenamente consciente de su papel como amante, sus habilidades probablemente se perfeccionaron durante ese tiempo, lejos de ser una ingenua y engañada chica secundaria. No hace mucho el subdirector contactó a Recursos Humanos y despidió directamente a Xiao Guanshuang sin darle ninguna compensación. En ese momento incluso me sentí indignada por ella. Pero Xiao Guanshuang empacó sus cosas y se fue sin decir una palabra. Reflexionando sobre mi actual situación de divorcio, ahora está claro que el subdirector ya había descubierto que Xiao Guanshuang y Shen Xiaoyu estaban involucrados, así que montó en cólera. Podía engañar a su esposa, pero ser engañado por su amante era inaceptable. Inmediatamente echó a Xiao Guanshuang de la empresa. Cualquier esposa en esta situación perdería los estribos y le diría a Shen Xiaoyu exactamente qué clase de mujer estaba a su lado. Pero yo simplemente me quedé allí sentado inmóvil, incluso firmé los papeles del divorcio sin decir una palabra, porque estaba resentido, el odio en mi corazón era deslumbrantemente obvio. Shen Xiaoyu y Xiao Guanshuang no solo me arruinaron, destruyeron la familia original de mi hija. Se suponía que tendría una vida estable y maravillosa, pero esta pareja la arruinó junta. No los dejaré ir, también los haré sufrir lentamente. Para total asombro de Shen Xiaoyu, después de que nos divorciamos, yo, la persona directamente involucrada, permanecí completamente tranquila, mientras que sus padres fueron los que armaron un gran escándalo. Este hijo mío no nació solo a través de mis propias dificultades. La madre de Shen Xiaoyu también estuvo en espera todo el tiempo, siempre vigilante, soportando innumerables dificultades mientras esperaba ansiosamente la llegada. Ahora, al enterarse de que Shen Xiaoyu se divorció de mí, el niño me fue otorgado a mí. Su madre fue la primera en estallar de ira. Originalmente, durante este periodo, el padre de Shen Xiaoyu se había torcido la cintura en el campo, y su suegra regresó para cuidarlo. Al irse, la suegra miró a Meng Meng con inmensa reticencia, volviéndose cada pocos pasos, pero para cuando regresó, Meng Meng ya no era miembro de su familia Xie. En un abrir y cerrar de ojos, su hijo había echado a su esposa e hijo de la casa, una nieta tan grande simplemente se fue volando. Este incidente hizo que la suegra trajera a su esposo, que tenía un esguince de espalda, para que viniera en auto durante la noche. Tan pronto como entró, la suegra agarró el cabello de Xiao Guanshuang y comenzó a pelear. «Zorra, ¿a dónde llevas a mi nieta? ¿Destruyendo la familia de otra persona? Te mereces 1000 cortes», la anciana gimió en voz alta. «¿Cómo puedes ser tan cruel con una niña tan pequeña?» Shen Xiaoyu parecía incómodo mientras trataba de mediar y consolar a sus padres. Su padre se había torcido la espalda y quería golpearlo también, pero solo pudo quitarse la zapatilla y arrojársela. «Debes estar loco», Shen Xiaoyu esquivó. La zapatilla golpeó a Xiao Guanshuang de nuevo, provocando otro grito de dolor. Shen Xiaoyu solo pudo tartamudear. «¿Realmente no queda afecto entre nosotros? ¿Qué pasa con la niña?» Su suegra fue directa al grano. «Pero tenemos un profundo afecto por la niña. ¿Por qué no nos echas a los dos ancianos también?» Shen Xiaoyu se quedó sin palabras, solo pudo declarar apresuradamente: «Siempre seré el padre de Meng Meng, y definitivamente me haré responsable de ella en el futuro. La familia se ha ido. ¿De qué tipo de responsabilidad estás hablando?» La reacción de la pareja de ancianos fue realmente intensa, más allá de las expectativas de Shen Xiaoyu. El cabello de Xiao Guanshuang estaba despeinado, su rostro surcado de lágrimas mientras se escondía detrás de Shen Xiaoyu. Pero ahora Shen Xiaoyu estaba demasiado abrumada y nerviosa para protegerla. «Después de todo, lo hecho está». Mientras peleaban, Meng Meng de repente comenzó a llorar en voz alta. Tenía hambre y necesitaba leche de fórmula. La suegra aguzó el oído alerta al escuchar el llanto, dijo apresuradamente: «Oh cariño, no llores», sosteniendo a Meng Meng. La convencí un poco antes de entregársela a Shen Xiaoyu. «Sosténla un rato, mamá, e iré a la cocina a preparar la leche». Esta razón es tan justificada que es imposible negarse. La niña ya estaba siendo empujada a sus brazos. Y Shen Xiaoyu los abrió instintivamente sosteniéndola firmemente. Meng Meng lloró hasta que su rostro se puso rojo, jadeando por respirar. Shen Xiaoyu solo pudo sostenerla lentamente, meciéndola y calmándola. «Ahí, bebé, no llores, bebé». Al ver que alguien la acompañaba, la pequeña rabieta de Meng Meng se calmó. En ese momento solo gimió un par de veces.
Agarró el dedo de Shen Xiaoyu y comenzó a reír de nuevo, pequeñas manos sosteniendo el dedo de un adulto, derritió el corazón de Shen Xiaoyu, instintivamente se sentó en el sofá con Meng Meng en sus brazos. Creo que esta niña se parece bastante a mí, papá. Échale un vistazo. El padre de Shen Xiaoyu también fue a echar un vistazo al escuchar la conmoción. Al ver a toda la familia felizmente disfrutando, aparentemente sin lugar para ella, Shen Xiaoyu se sintió extremadamente incómoda e incapaz de encajar. No tuvo más remedio que unirse y jugar con el bebé, imitando a Shen Xiaoyu extendiendo su dedo para hacerle cosquillas a la adorable manita. Sin embargo, la manicura recién hecha de Xiao Wenshuang era demasiado afilada y puntiaguda. Accidentalmente pinchó la mejilla de Meng Meng en un instante. Meng Meng estalló en lágrimas de nuevo en ese momento. ¿Qué estás haciendo? Shen Xiaoyu finalmente había logrado calmar a la niña después de mucha persuasión, y ahora al ver que la niña de repente se pinchaba con una uña, sintió una oleada de ira. Xiao Wenshuang retiró su mano resentido. En ese mismo momento, la leche en polvo finalmente estaba lista. Me llevé a la niña para alimentarla. La dulce y suave pequeña dejó su abrazo, dejando a Shen Xiaoyu con una sensación de pérdida. Todavía quería abrazar a la niña de nuevo después de que terminara su leche. En este punto Xiao Wenshuang realmente no podía quedarse más tiempo, se estaba haciendo tarde y bostezó varias veces. Vámonos, dijo coquetamente, regresemos. Con tantos de nosotros aquí, es difícil para ellos descansar. Tenía razón, con tanta gente alrededor. La niña no podía dormir. El apartamento de Shen Xiaoyu, un pequeño apartamento de una habitación, era suficiente para él y Xiao Wenshuang. Los dos visitantes mayores llegaron inesperadamente y él no estaba preparado. Inmediatamente planeó llevarlos a quedarse en un hotel, pero la abuela se negó a dejar ir a Meng Meng sin importar nada. Shen Xiaoyu se esforzó por persuadirla durante mucho tiempo. No fue hasta que intervine y sugerí que la abuela podría quedarse en un hotel cercano y regresar al día siguiente para ayudar a cuidar de Meng Meng que ella aceptó de mala gana. Cuando mi suegra se fue, estaba muy preocupada, retrocediendo cada pocos pasos. Me recordó, eres una mujer con un niño, si algo sucede, debes llamarnos. Asentí sí. La llamada debe hacerse. Arruinaron mi vida. ¿Cómo podría dejarlos vivir en paz así? Mi suegra y mi suegro se hospedan en el hotel cerca de la entrada de nuestro vecindario. Originalmente pensé en contratar a una niñera, pero mi suegra no se sentía cómoda con esa idea, así que vienen a nuestra casa todos los días para cuidar de Meng Meng, ayudarme a cocinar y encargarse de las tareas del hogar. Shen Xiaoyu también recibe una llamada diaria de mi suegra invitándola. Ella vino a comer y se quedó para hacerle compañía a Meng Meng hasta la noche antes de irse a casa. Xiao Wenshuang no había tenido trabajo últimamente y lo esperaba en casa todos los días, pero Shen Xiaoyu volvía cada vez más tarde. Estaba furiosa. De hecho, en ese momento, le había dicho a Shen Xiaoyu que mientras lo tuviera, podría renunciar a todo lo demás. Luego perdió su trabajo. Shen Xiaoyu se sintió profundamente culpable hacia ella, por eso aceptó divorciarse de mí. Debe estar completamente confundida, preguntándose por qué incluso después del divorcio, Shen Xiaoyu todavía está apegada a mí y a este niño. Pero entendía el temperamento de Shen Xiaoyu, sabiendo que responde mejor a la amabilidad que a la fuerza, así que desde hace un tiempo no se ha atrevido a presumir frente a mí otra vez. Por la noche llamé a Shen Xiaoyu. Meng Meng tenía fiebre. Le dije con urgencia, Shen Xiaoyu, mi auto está en el taller, puedes venir a llevarnos al hospital. Probablemente se habían quedado dormidos cuando Xiao Wenshuang preguntó enojado quién era. Mamá y papá estaban frenéticos. Meng Meng ya era mayor y tenía tantas cosas que realmente no podíamos controlar. Casi lloré por teléfono. ¿Estás dormido? No quise molestarte, por favor, te lo ruego. Estas palabras destrozaron el corazón de Shen Xiaoyu. ¿Qué pasa? ¿No estabas bien durante el almuerzo de esta tarde? Sin dudarlo, dijo, recoge las cosas de la niña, diles a mamá y papá que no se preocupen, voy ahora mismo. No estaba mintiendo. Meng Meng realmente tiene fiebre. Estaba vomitando mientras ardía de fiebre, dejándonos completamente indefensos. Pero también soy un adulto y manejar esta situación está dentro de mis capacidades. Incluso si nadie ayuda, puedo llevarla al hospital sola y resolver este asunto. Pero después de todo, Meng Meng es la propia hija de Shen Xiaoyu. Con este tipo de fuerza laboral, también podría hacer uso de ella. Mirando fijamente los ojos de sus nietas. Cerrada mientras ella seguía escupiendo leche, los padres de Shen Xiaoyu estaban frenéticos de preocupación.
llamándolo desesperadamente sin parar. Sen Xiaoyu corrió en auto, la casa estaba llena de mujeres, niños y ancianos. En este momento, Sen Xiaoyu no tuvo más remedio que asumir las responsabilidades de ser el principal sostén de la familia. Se apresuró, llevándonos rápidamente al hospital, primero registrándonos para atención de emergencia pediátrica, preparando registros médicos. Viendo al médico y llevando a nuestra hija a exámenes, el análisis de sangre de Meng Meng mostró recuentos anormales de glóbulos blancos y el médico sospechó neumonía, requiriendo una radiografía. Ya era muy tarde. Así que Sen Xiaoyu llamó a un taxi para enviar a la pareja de regreso a casa para descansar. Después de llevar a su hija a la exploración, la sostuvo en sus brazos y se sentó conmigo en el hospital infantil abarrotado, esperando. En este momento, Meng Meng recibió una inyección contra las náuseas y finalmente dejó de vomitar. Agarró con fuerza los dedos de Sen Xiaoyu mientras dormía, frunció el ceño en un nudo. Sen Xiaoyu suavemente se alisó el ceño fruncido con los dedos y me dijo con una sonrisa: «Ta niña tiene cejas gruesas, será bendecida en el futuro», me susurró en secreto. «Nuestra Meng Meng es mucho más bonita que la niña de al lado». No sabía si reír o llorar. Cuando le pusieron la inyección antes, Sen Xiaoyu vio a otros niños llorando y armando un escándalo, y simplemente le pareció molesto. Pero cuando Meng Meng empezó a llorar durante la inyección, sintió como si una mano le apretara el corazón. Deseó que la aguja pudiera perforar su propia piel y siguió rogando a la enfermera que fuera amable. El médico dijo: «No hay nada más malo con la niña, solo una sombra en el pulmón. Si tiene los medios, es mejor proceder con pruebas más precisas». Los padres nunca quieren escuchar tales palabras. Sen Xiaoyu estaba casi frenético con el rostro lleno de pánico mientras preguntaba: «Entonces, ¿qué debemos hacer?». Personalmente le recomiendo que vaya a un hospital importante en la capital provincial y vea a un especialista, dijo el médico. Las instalaciones médicas allí son mejores y los resultados de las pruebas serán más precisos. Cuando se trata de la salud de un niño, no podemos permitirnos ser descuidados, pero si está preocupado por los problemas, no le tememos a los problemas. Sen Xiaoyu interrumpió las palabras del médico directamente, apresurándose a decir: «Solo díganos a qué departamento debemos ir. Mi compañero de clase trabaja en un hospital de la capital provincial y lo contactaré esta noche para organizar un traslado». Los padres siempre se ponen ansiosos cuando su hijo se enferma, por lo que esta situación también es bastante común para los médicos. Probablemente nunca imaginó que este par de horas aparentemente ordinarias y sin importancia en realidad ya estaban divorciadas. Todo este alboroto se prolongó hasta muy tarde. Meng Meng podría haberse quedado en el hospital, pero Sen Xiaoyu sintió que el hospital infantil estaba demasiado lleno y caótico, habiendo leído recientemente varias noticias sobre traficantes de niños. Estaba extremadamente inquieto, así que nos llevó a Meng Meng y a mí de regreso a casa. Para cuando llegué a casa, era muy tarde. Por costumbre se quitó los zapatos y el abrigo y estaba a punto de ir a la habitación a dormir, pero en ese preciso momento, recordó que ya se había divorciado de mí. Su mano, que sostenía el abrigo que acababa de quitarse, se congeló en el aire. Al final, todavía se fue. Mientras se alejaba, Sen Xiaoyu seguía volviéndose cada pocos pasos, recordándome ansiosamente: «Si Meng Meng todavía tenía fiebre más tarde esta noche, llámame de inmediato, asegúrate de llamarme». Todo padre con un hijo enfermo sabe muy bien lo largo y agotador que puede ser, y así es exactamente como yo estaba. Sin vergüenza le ordené a Sen Xiaoyu que corriera a cuidar de Meng Meng. Ya fuera por el sentido de responsabilidad de un padre o por sus padres presionándolo con amenazas, Sen Xiaoyu de hecho tomó acción y encontró alegría en ello. Así son los hombres. Cuando la niña nació y él apenas la había visto, cuando el vínculo no era fuerte, incluso podía cuestionar si mantener el matrimonio, pero a medida que se involucraba en el proceso de crianza de la niña, nutriéndola con sus propias manos, viéndola crecer día a día, en este punto sus sentimientos por otras mujeres parecerían menos importantes. Hoy en día, las citas con especialistas en los hospitales tienen una alta demanda, buscar ayuda lleva tiempo, mientras que la condición de Meng Meng sigue fluctuando. Innumerables veces en medio de la noche, cada vez que llamaba a Sen Xiaoyu, se vestía sin dudarlo, se levantaba y llevaba a Meng Meng al hospital para chequeos e inyecciones. La sombra confusa en el pulmón de Meng Meng era más como una espina en el corazón de Sen Xiaoyu. Movió innumerables hilos, corriendo por todas partes, rogando favores solo para asegurar una consulta con un reconocido profesor senior para Meng Meng, y no escatimó en gastos en los exámenes más avanzados con tanta devoción y
Tiempo compartido. Meng Meng se había convertido en un pedazo de la propia carne de Shen Xiaoyu. Fue precisamente por esto que de repente se dio cuenta de cuánto le había fallado a Meng Meng. Sí. Cuando Meng Meng crezca y comience a entender las cosas e ir a la escuela, ¿cómo lo verá? Si me vuelvo a casar en el futuro, tendrá un padrastro y llamará papá a otro hombre, y ahora, las noticias sociales sobre padrastros que dañan y abusan de hijastras están por todas partes. ¿Cómo puede garantizar que mi futuro cónyuge tenga un carácter excelente y una moral noble? A menudo miro a Shen Xiaoyu, perdido en mis pensamientos, y me pregunto si estas capas de preocupación se están formando lentamente en su mente, pero pensando en lo que podría pasar, no puedo controlarlo. Meng Meng es todavía tan joven, solo un niño. Tan lamentable. Debo proteger a mi hija de ser lastimada por alguien, incluido su padre. Mis pensamientos se confirmaron, la resolución de Shen Xiaoyu no era tan firme como antes. Ese día, Xiao Wenshuang me persiguió hasta el hospital. Cuando regresé de buscar agua y pasé por él en el hueco de la escalera, los oí discutir. Pudiste seguir a tu exnovio sin ningún estatus durante tanto tiempo, ¿por qué no puedes esperarme ahora? No te trataré mal. Esa era la voz de Shen Xiaoyu. Xiao Wenshuang gritó, ¿qué te pasa, Shen Xiaoyu? Ella ya estaba embarazada cuando estábamos juntos. Creo que debiste haberla llevado a abortar a este niño hace mucho tiempo. Este niño ahora está enfermizo. Lo que demuestra que no debería haber nacido en primer lugar, solo una maldición. Estas palabras hicieron que Shen Xiaoyu entrara en una furia atronadora. Durante días, le había rogado descaradamente a este compañero de clase y a ese amigo. Todo para asegurar una cita para Meng Meng con un renombrado profesor provincial, y ahora esta mujer frente a él se atrevía a decir que su hija no merecía vivir. No quedaba ni una pizca de su antiguo afecto por Xiao Wenshuang. Montó en furia y la empujó directamente. Claramente fuiste tú quien destrozó a su familia, e incluso la maldijiste. Ya le debo tanto, ¿no tienes vergüenza? Las palabras golpearon a Xiao Wenshuang como una bofetada en la cara. En el reflejo, se sentó en los escalones gimiendo en voz alta. Xiao Wenshuang se derrumbó. En ese mismo momento, de repente se agarró el estómago y comenzó a rodar por el suelo. Su cuerpo se encogió y tembló como un camarón. Al principio, Shen Xiaoyu pensó que solo estaba fingiendo ser dramática, por lo que la ignoró por completo, pero cuando realmente vio el rostro de Xiao Wenshuang ponerse mortalmente pálido, se dio cuenta de que algo andaba mal. Me retiré a la esquina y lo vi cargando a Xiao Wenshuang en una carrera frenética. El médico dijo que era un aborto espontáneo amenazado. Las palabras golpearon a Shen Xiaoyu como un rayo. Iba a ser padre de nuevo. Xiao Wenshuang yacía en la cama del hospital, tocándose el bajo abdomen. Nadie sabía lo que estaba pensando, pero tenía una sonrisa triunfante. La rueda de la fortuna gira. Ahora estaba decidido. Ella también estaba embarazada. Ella debió haber pensado con amargura que ahora Shen Xiaoyu finalmente ya no estaría hechizada por Meng Meng. Debido a la existencia de este niño, los padres de Shen Xiaoyu finalmente mostraron un poco de bondad hacia Xiao Wenshuang. Después de todo, no importaba quién diera a luz al niño, seguía siendo su nieto. ¿Qué anciano no desearía que su familia floreciera y prosperara? Poco sabía ella que su retribución apenas había comenzado. Resultó ser fin de año, y yo estaba extremadamente ocupado con el trabajo. Fue solo en este momento que finalmente me mudé de este apartamento de lujo a paso de tortuga. Shen Xiaoyu se mudó con sus padres y Xiao Wenshuang. Después de explicarle la situación laboral, simplemente envié a Meng Meng a la casa de Shen Xiaoyu para una acogida temporal. Los padres de Shen Xiaoyu estaban llenos de alegría, tratando a Meng Meng como un tesoro y colmándola de afecto, temiendo que pudiera pensar que estaban siendo injustos o duros con ella, lo que les impediría ver a su nieta en el futuro. Y Shen Xiaoyu tampoco tuvo objeciones. Él sabía que yo estaba ocupada con el trabajo, y comparado con enviar al niño a una guardería o a una niñera desconocida, sus padres eran definitivamente la opción más confiable, así que estaba bastante contento de ver que este asunto progresaba. Pero Meng Meng aún era joven y había sido criada con delicadeza, propensa al llanto y las rabietas. Xiao Wenshuang no tenía trabajo para empezar, y después de enterarse de que estaba embarazada, se sintió mal y tuvo que quedarse en cama para descansar, al igual que yo en ese entonces. El llanto y el alboroto de los niños le dificultaban aún más descansar adecuadamente, llevándola al borde de un ataque de nervios, por lo que a menudo se enojaba con Meng Meng. Todo esto fue visto por Shen Xiaoyu y sus padres. Aunque Xiao Wenshuang estaba embarazada, Meng Meng era el pequeño tesoro que personalmente habían apreciado. ¿De qué lado se pondrían? Era obvio. Finalmente perdió por completo el control de su actitud e incluso me llamó, exigiendo que me llevara al niño. Un comportamiento tan agresivo enfureció directamente a los padres de Shen Xiaoyu, ya que detestaban a esta mujer que había destruido la familia de su hijo,
y ahora estaba intimidando a una madre divorciada y a su hijo que se habían visto obligados a abandonar su hogar. Esta mujer es verdaderamente malvada. Xiao Wenxuan ya no era el santuario emocional de Shen Xiaoyu, sino que se había convertido en el instigador del conflicto. La casa estaba constantemente llena de tensión. A medida que las cosas se desarrollaban hasta el final, no tuvo más remedio que preguntarme cuándo terminaría el trabajo, para poder traer de vuelta a Meng Meng. No dije una palabra cuando recibí la llamada. Hablaré con el jefe mañana e intentaré retrasar estos proyectos, dije en voz baja. Sabes, mi hermano también acaba de tener un bebé y mi madre fue a ayudar a cuidarlos. Contraté a una niñera antes, pero se aflojaba cuando no estaba mirando. Incluso le dio agua fría a Meng Meng, un niño tan pequeño, bebiendo agua fría. El corazón de Shen Xiaoyu estaba roto. Mi situación era completamente lamentable. Estaba realmente demasiado avergonzado para volver a mencionarlo, así que cambió de tema. Esto me hizo darme cuenta de que la niña no estaba en una buena situación en su casa, así que al día siguiente, fui a su casa para llevarme a la niña. Esto puso ansiosos a los padres de Shen Xiaoyu. Tenían miedo de dejarme con la impresión de que su familia maltrataba a Meng Meng, por lo que instaron desesperadamente a Shen Xiaoyu a que me alcanzara y me explicara, y no vine solo a recoger a la niña. Después de todo, había muchas cosas que llevar para la niña, así que llamé a un colega para que viniera. En el momento en que este colega entró en la casa de Shen Xiaoyu y vio a Xiao Wenxuan en medio de una rabieta, no pudo evitar levantar una ceja. Xiao Wenxuan estaba despeinada, con rasgos hinchados, debido a las hormonas del embarazo. Había ganado mucho peso, su tinte de cabello rojo vino originalmente atractivo había crecido, revelando raíces oscuras que creaban un contraste descuidado, haciéndola parecer particularmente ruda en general, vestida con ropa de estar voluminosa y barata. Zapatillas de plástico, ella estaba parada en la sala de estar haciendo un berrinche. Al principio Xiao Wenxuan no notó al colega masculino detrás de mí. Cuando vio claramente entró en pánico. ¿Cómo terminaste así? Nuestro subdirector general miró a Xiao Wenxuan, realmente asombrado, pero con respecto a la infidelidad de Xiao Wenxuan, realmente le guardaba un profundo rencor, por lo que deliberadamente le dijo a Shen Xiaoyu. No te volviste así cuando te embarazaste de mí. Estas palabras fueron como una bomba, explotando directamente en la familia Xie. Todos estaban alborotados. Shen Xiaoyu inmediatamente agarró al hombre por el cuello, lo inmovilizó contra la pared y exigió saber qué quería decir. El colega masculino levantó las manos en alto, presionándose contra la pared, luciendo completamente inocente. Ella solía ser mi amante, todavía la apoyaba cuando ustedes dos se juntaron, ¿no lo sabías? Tú eres quien me puso los cuernos. ¿Por qué estás tan enojado?, dijo el colega lentamente. Cuando estaba conmigo, tuvo 2 o 3 abortos, supongo que yo le hice daño. Ahora que está contigo, alguien la ha acogido, es un resultado decente. Y estoy bastante feliz por ella. Su mirada se movió entre Meng Meng y yo, luego dijo significativamente: Xiao Wenxuan es muy buena para complacer a los hombres, de eso no hay duda, es una lástima por tu hijo. Estas palabras explotaron como una bomba, volviendo loco a Shen Xiaoyu. Ella es especialmente buena en hacerme feliz por la noche, así que también la traté bien, la acompañé cada vez que abortamos y siempre elegimos el mejor paquete, pero... El hombre deliberadamente contuvo la segunda mitad de su oración. Después de todo, está ese incidente pasado, el médico no dijo que hubiera nada malo con este embarazo, ¿verdad? Xiao Wenxuan estaba completamente asustada, quería correr hacia adelante y empujar al hombre, pero la mirada que Shen Xiaoyu le dirigió le envió escalofríos por la columna vertebral. ¿Pero qué había hecho mal? Este hombre era su sugar daddy, había estado con él desde que empezó la universidad. Es cierto, tuvo varios abortos por él en el camino, pero incluso después de verla embarazada, el hombre se negó a casarse con ella e incluso la obligó a abortar. Estaba claro que solo estaba jugando con ella. No quería pasar toda su vida como el juguete de alguien, anhelaba una familia normal, ser la esposa de un ejecutivo, por eso se aferró a Shen Xiaoyu. Para esto, debe haber agotado todos los trucos del libro. ¿Qué hizo mal? Sin embargo, Shen Xiaoyu solo logró apretar los dientes para decir estas palabras: hablaremos de nuestro negocio más tarde. Sus palabras le enviaron un escalofrío por la espalda, congelándola hasta la médula. Este colega masculino era naturalmente al que había llamado, no era exactamente un colega, después de todo era el subgerente. Recientemente, debido a un proyecto, habíamos tenido bastantes interacciones antes de que lo llamara. No tenía del todo claro qué era sucediendo, pero en el momento en que vio a Xiao Wenxuan, comprendió de inmediato mi intención, y fue todo un caballero, ya que estaba aquí. De hecho me ayudó a mover mis cosas, así que dijo casualmente, doblando la mecedora y colocándola en el maletero de mi auto.
¿Todavía quieres darle a tu hijo una familia feliz? Esto le valió una mirada extraña de mi parte, no pudo comprender bien lo que quería decir. Me llamaste aquí porque querías que tu esposo supiera sobre el pasado de esa mujer, para separarlos y luego tener a tu familia completa de nuevo, cierto. Primero que nada, ese era Shen Xiaoyu. Levanté mi teléfono para mostrarle la foto del certificado de divorcio. Justo esta mañana, terminó el periodo de reflexión, y llamé a Shen Xiaoyu para que me acompañara a obtener este certificado. Le dije que tenía un viaje de negocios mañana y tenía que obtener este certificado hoy. Pensó que Xiao Guanshuang estaba embarazada, así que vino. Segundo, te llamé aquí hoy por buena voluntad. Si los dos van a vivir juntos, deberían ser honestos el uno con el otro. Esto lo hizo reír. Eso es una farsa lo que tenía que decir. Finalmente, dije lentamente, incluso si tuviera que mendigar en las calles, no me volvería a casar con él. No soy una recolectora de basura. El hombre no pudo evitar preguntar, ¿entonces qué eres? Lo miré. Jefe, si estás libre, solo revisa la propuesta del proyecto. Soy una subordinada, no te entrometas tanto en mis asuntos personales. El hombre se frotó la nariz, murmuró, oye, usado y luego desechado. ¿Qué clase de persona es esa? El clima se estaba volviendo más frío cada día. Después de discutirlo con mi cuñada, mi madre decidió venir y ayudarme a cuidar al niño. Se acercaba el año nuevo y la barriga de Xiao Guanshuang crecía día a día. Sin embargo, Shen Xiaoyu no mostró intención de llevarla a obtener un certificado de matrimonio. Esto hizo que Xiao Guanshuang se agitara aún más. Shen Xiaoyu estaba esperando, justo después de la visita del patrocinador ese día. Shen Xiaoyu llevó a Xiao Guanshuang a ver a un médico. Esta vez aprendió todo sobre el pasado de Xiao Guanshuang, confirmando que efectivamente se había sometido a 3 procedimientos de interrupción del embarazo, comúnmente conocidos como abortos. Por eso este embarazo fue tan difícil para ella. Esto volvió loco a Shen Xiao. Nunca imaginó que el verdadero amor por el que abandonó a su esposa e hijos era en realidad la amante de otra persona, una mujer que tuvo múltiples abortos, pero la trató como un tesoro. Probablemente pensó que era maravilloso besar los labios de Xiao Guanshuang que habían servido a otros. El pasado era tan insoportable, completamente diferente de lo que Xiao Guanshuang le había dicho personalmente, por lo que Shen Xiaoyu también le preguntó al médico cómo realizar una amniocentesis para una prueba de ADN. Sospechaba que el niño no era suyo. El médico dijo que el embarazo actual de Xiao Guanshuang estaba en malas condiciones y aconsejó esperar hasta la mitad o la última etapa cuando el embarazo se estabilice. Por lo tanto, Shen Xiaoyu se negó a obtener un certificado de matrimonio con Xiao Guanshuang. Tuvo que esperar los resultados de la prueba de ADN. Salió antes de que pudiera dejar de lado sus sospechas. Después de que llegó mi madre, los padres de Shen Xiaoyu se sintieron demasiado avergonzados de visitar al niño, lo guardaron en sus corazones y siempre instaron a su hijo a visitarnos más a menudo, tomando fotos y vídeos para traerlos de regreso para que los vieran. Meng Meng está creciendo más alto día a día. Shen Xiaoyu observa con adoración en su corazón y se ofrece a comprarle ropa nueva. A medida que se acerca el año nuevo, el centro comercial está lleno de gente. Shen Xiaoyu sostiene a Meng Meng con cuidado, temiendo que la multitud la golpee, y justo después de cenar, su actual prometida, Xiao Guanshuang, que estaba embarazada, comenzó a llamarlo frenéticamente. Lo llamó varias veces, preguntando cuándo regresaría. Cuando escuché a Shen Xiaoyu decirle con impaciencia que estaba trabajando horas extras en la oficina y que volvería más tarde, casi pierdo el control y casi me echo a reír. Completamente ridículo. ¿Qué escena tan familiar? La fortuna cambia con la rueda del tiempo. La ropa para niños en este exclusivo centro comercial local es bastante cara. Shen Xiaoyu nos guió mientras miró y escogió ropa, constantemente sosteniendo atuendos contra Meng Meng, como si quisiera comprarle todo. El rostro del vendedor se iluminó de alegría, ansiosamente haciendo recomendaciones y felicitando a Meng Meng por su adorable ternura como la nieve, y él era muy despreocupado. Con un movimiento de su mano, hizo que alguien lo envolviera y pasara la tarjeta. Mientras tanto, ignoró repetidamente las llamadas urgentes de Xiao Guanshuang, pero su teléfono era demasiado ruidoso. Shen Xiaoyu miró su teléfono con impotencia, luego se giró para explicarme, no tengo elección. No quiero ir a casa y escucharla quejarse, está teniendo un embarazo difícil sin nada que hacer. Dijo Shen Xiaoyu con una sonrisa amarga, por lo que su temperamento sigue empeorando. Discutía con mi madre en casa todos los días. Él se quejaba, ¿no eras así cuando estabas embarazada en ese entonces? Sí. ¿Por qué no era así cuando estaba embarazada en ese entonces? Sonreí y lo consolé sin decir una palabra, solo mostrando mi gentileza y consideración.
pero mi corazón estaba completamente frío, antes cuando era perfecto en todos los sentidos. ¿No abandonaste a tu esposa e hijo para practicar artes marciales y volar junto con ella? ¡Qué vida de mierda! Pude ver la mirada cada vez más ferviente de Shen Xiaoyu mientras me miraba. Allí, Xiao Guanshuang finalmente perdió los estribos, tenía la tarjeta suplementaria de Shen Xiaoyu. Así que llamó al banco para verificar sus gastos y descubrió que estaba en este centro comercial. Shen Xiaoyu le había dicho claramente que estaba haciendo horas extras en la empresa, pero aquí estaba comprando ropa para niños en el centro comercial. Realmente se atrevió a mentirle Xiao Guanshuang. Estaba tan consumida por la ira que paró un taxi y corrió directamente a este centro comercial, pero al entrar, accidentalmente chocó con la hija de otra persona. Los padres de la niña inmediatamente se levantaron, la agarraron y no la dejaron irse, regañándola en voz alta, y las emociones y el estado mental de Xiao Guanshuang ya estaban al límite. Hizo un berrinche histérico, aprovechándose de su embarazo para actuar escandalosamente, pero esa familia tampoco era fácil de convencer. Inmediatamente chocó con ella. En el caos, el helado de una niña cayó al suelo, y cuando Xiao Guanshuang y la mujer se empujaron, lo pisó, haciéndola rodar al suelo, cayó de espaldas en un instante. Las personas cercanas cambiaron sus expresiones, porque se agarraba el estómago y no podía ponerse de pie después de caer, solo pudo gemir de dolor allí, y cuando sacó la mano de debajo de su falda, estaba cubierta de sangre. El caos estalló instantáneamente. Todos lo evitan como la plaga, temerosos de involucrarse. La seguridad del centro comercial llamó rápidamente a la policía y una ambulancia. Shen Xiaoyu finalmente llegó tarde. Me arrodillé en el suelo, agarrando con fuerza la mano de Xiao Guanshuang mientras ella gritaba de dolor y lanzaba maldiciones histéricamente, mientras su rostro estaba lleno de molestia y desdén. Sosteniendo a Meng Meng, calmé suavemente a mi hija, sintiéndome completamente indiferente mientras observaba la dramática escena que se desarrollaba ante mí. Xiao Guanshuang afirmó que alguien la empujó y la hizo caer. Sin embargo, esta torpe mentira no pudo resistir el escrutinio. Tan pronto como la policía revisó las imágenes de vigilancia del centro comercial, mostró claramente que se resbaló con un helado y se cayó sola. En cuanto a ese helado, nunca se encontró a nadie que pudiera haberlo dejado caer al suelo. Al final, solo se pudo concluir que fue un accidente. El amargo fruto del aborto espontáneo solo pudo ser tragado por Xiao Guanshuang y Shen Xiaoyu. Debido a este incidente, Xiao Guanshuang y Shen Xiaoyu estaban furiosos, pero esta vez Shen Xiaoyu también estaba lleno de ira, y ya no la consentía, porque Shen Xiaoyu realmente no podía entender por qué Xiao Guanshuang, a pesar de estar embarazada, todavía salía a causarle problemas y buscar peleas. El médico claramente le dijo que se quedara en cama, y su madre la ha estado sirviendo como una esclava en casa todos los días. Toda la familia la ha estado acomodando, incluso dándole una tarjeta de crédito suplementaria para que no tenga que trabajar. Entonces, ¿por qué demonios insiste en venir al centro comercial? Solo tenía que armar una escena. Meng Meng es su hija. ¿No se le permite comprarle una prenda de ropa a su propia hija? Además, cuando entró por la puerta, se chocó con el hijo de otra persona. ¿Por qué tuvo que actuar tan agresivamente, hasta el punto de dañar incluso a su propio hijo? Xiao Guanshuang estaba aún más desconcertada. No podía entender por qué Shen Xiaoyu preferiría ponerse del lado de la familia de un niño completamente ajeno que apoyarla esta vez. Ella es la verdadera víctima, ella fue la que perdió a su hijo. Los dos montaron en cólera, discutiendo y destrozando todo en la casa. Al final Shen Xiaoyu, exhausto, se paró en el suelo y le dijo a Xiao Guanshuang: rompamos. Xiao Guanshuang no podía creerlo. Lo había perdido casi todo. Con solo Shen Xiaoyu como único heredero, anhelaba ser la señora Xie. Así que Xiao Guanshuang comenzó a suplicar y a ablandarse, intentando por todos los medios recuperarlo. Pero esta vez Shen Xiaoyu no respondió. Antes Xiao Guanshuang era su refugio, ahora es la fuente de su dolor. Mientras tanto, la actitud de Shen Xiaoyu hacia mí se volvió cada vez más cálida, llena de culpa hacia mí y hacia Meng Meng, y alentado por sus padres, incluso comenzó a pensar en volver a casarse. Sí, eso es exactamente. Anteriormente Xiao Guanshuang lo había hechizado, lo que lo llevó a comportarse de manera tan absurda. Admitió que era un poco impulsivo. También se enteró de que las artes marciales de Guanshuang fueron perfeccionadas por otros hombres. Ahora ha entrado en razón, dándose cuenta de que aún debe darle a su hijo una familia feliz. Frente al entusiasmo de Shen Xiaoyu, simplemente sonreí levemente. Creo que la vida es realmente absurda.
En el pasado, por amor verdadero, podía empujarme al suelo justo después de dar a luz, escuchando indiferente mientras nuestra hija lloraba en el dormitorio, y permaneció completamente impasible, simplemente abandonándonos sin pensarlo 2 veces. Ahora piensa que con solo unas pocas palabras y haciendo un acto de arrepentimiento y reforma, todo puede volver a ser como era. Digamos, ¿dónde en el mundo existe un trato tan bueno? Casualmente la empresa estaba a punto de nombrar un director de proyectos para Europa, y sin dudarlo, me presenté voluntario para el puesto. Al mismo tiempo, también tramité los pasaportes para mi madre y Meng Meng como miembros de la familia. Este proyecto requiere residencia a largo plazo, y ninguno de los ejecutivos de la empresa viene sin traer a sus familias, lo que hace que la selección de candidatos sea particularmente desafiante. Al ver mi iniciativa, la empresa se llenó de alegría e inmediatamente compró boletos de avión para nosotros. Shen Xiaoyu todavía estaba inmerso en la felicidad de recuperar pronto una familia perfecta, por lo que no podía esperar a arrancar la vergonzosa cicatriz que Xiao Wenshuang representaba de su cuerpo. Cuanto más dulce era antes, más despiadada se volvía la ruptura ahora. Viendo cómo su conflicto se intensificaba salvajemente, Xiao Wenshuang fue directamente a la empresa de Shen Xiaoyu y vandalizó su oficina. Muchos amigos incluso bromearon al respecto en sus redes sociales. Empaqué silenciosamente todo lo necesario para ir al extranjero y resolví todos los arreglos necesarios, confiando la casa a mi hermano para que me ayudara a venderla en mi nombre. Nuestro vuelo de salida está programado para mañana. Sonreí mientras veía a Shen Xiaoyu conducir hasta la entrada de la empresa para recogerme, sosteniendo un ramo de rosas en su mano. Poco después, Xiao Wenshuang lo siguió, y los dos terminaron en una fuerte y acalorada discusión en la entrada de la empresa, incluso llegando a las manos. Siento que finalmente he levantado la cabeza con orgullo. Sea cual sea la elección que hagas, debes asumir sus consecuencias. El tipo de persona de la que te enamoras determina el tipo de familia que construirás. Se eligieron el uno al otro, así que ahora deben disfrutar plenamente de la compañía del otro. Así es la vida. ¿No aprecias una vida pacífica y feliz? ¿Crees que deberías tener la felicidad sexual de una estrella porno? Poco sabes. Ya te has convertido en la envidia de muchos a menudo. Un momento de avaricia e insatisfacción puede hacerte perder la estabilidad que otros han buscado durante toda su vida. Por el resto de mi vida, estaré bien. Haz lo que quieras, haz lo que quieras, haz lo que quieras, haz lo que quieras, haz lo que quieras. Discusión acalorada en la entrada de la empresa, llegando incluso a las manos. Siento que por fin he levantado la cabeza con orgullo. Sea cual sea la elección que hagas, debes asumir sus consecuencias. El tipo de persona de la que te enamoras determina el tipo de familia que construirás. Se eligieron el uno al otro, así que ahora deben disfrutar plenamente de la compañía del otro. Así es la vida. ¿No aprecias una vida pacífica y feliz? ¿Crees que deberías tener la felicidad sexual de una estrella porno? Poco sabes. Ya te has convertido en la envidia de muchos a menudo. Un momento de avaricia e insatisfacción puede hacerte perder la estabilidad que otros han buscado toda su vida. Por el resto de mi vida, estaré bien. Haz lo que quieras, haz lo que quieras, haz lo que quieras, haz lo que quieras, haz lo que quieras. Discusión acalorada en la entrada de la empresa, llegando incluso a las manos. Siento que por fin he levantado la cabeza con orgullo. Sea cual sea la elección que hagas, debes asumir sus consecuencias. El tipo de persona de la que te enamoras determina el tipo de familia que construirás. Se eligieron el uno al otro, así que ahora deben disfrutar plenamente de la compañía del otro. Así es la vida. ¿No aprecias una vida pacífica y feliz? ¿Crees que deberías tener la felicidad sexual de una estrella porno? Poco sabes. Ya te has convertido en la envidia de muchos a menudo. Un momento de avaricia e insatisfacción puede hacerte perder la estabilidad que otros han buscado toda su vida. Por el resto de mi vida, estaré bien. Haz lo que quieras, haz lo que quieras, haz lo que quieras, haz lo que quieras, haz lo que quieras.